Lo que parecía una derrota de Aston Martin podría terminar siendo una trampa perfecta. Mientras medio paddock señalaba al AMR26 como un coche perdido, Fernando Alonso nunca transmitió la reacción de un piloto vencido. Y ese detalle, hoy, pesa más que muchas vueltas en pista, porque la FIA acaba de mover una pieza clave del reglamento 2026. Y eso obliga a revisar todo: las quejas, los silencios y hasta el supuesto dominio de algunos rivales. Aquí no hay rumor fácil. Hay contexto, fechas, decisiones técnicas y una pregunta incómoda. ¿Alonso estaba sufriendo o esperando que llegara este momento? Lo que viene lo cambia todo desde ahora mismo ya. Antes de profundizar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo ahora. Voy a leer todos. Y algo que mucha gente pregunta: ¿cómo se hacen estos videos de noticias? Fue con videos simples como este que se lograron monetizar canales en YouTube. Si quieres aprender cómo crear canales en este formato, dejé un ebook en el comentario fijado. Solo entra en el enlace para ver cómo funciona. Durante meses, el AMR26 parecía lento, sin reacción, sin respuesta. Un coche que no estaba donde debía, y el paddock no dudó. Aston Martin estaba atrás. Los números no mentían, las posiciones tampoco, pero había algo que no encajaba, porque cuando un proyecto realmente está perdido, se nota en todo: en la radio, en el lenguaje corporal, en las decisiones. Y aquí no era así. Fernando Alonso no reaccionaba como alguien derrotado. No había desesperación, no había cambios impulsivos, no había esa urgencia que aparece cuando un equipo siente que se le escapa la temporada. Había otra cosa: calma. Y en Fórmula 1, la calma en medio de un problema casi siempre significa que alguien entiende algo que los demás todavía no. Mientras el resto del paddock hablaba de falta de rendimiento, dentro de Aston Martin se hablaba de otra cosa: datos, simulaciones, gestión. Una palabra que empezó a repetirse más de lo normal: energía. Porque el reglamento 2026 cambió el juego por completo. No se trataba solo de potencia, se trataba de equilibrio. 50% combustión, 50% eléctrico, una arquitectura completamente distinta. Y aquí aparece el primer detalle que muchos pasaron por alto. No todos interpretaron ese equilibrio de la misma manera. Algunos equipos apostaron por maximizar la parte eléctrica desde el inicio. Otros buscaron rendimiento inmediato en la combustión, pequeños márgenes, detalles técnicos, difíciles de ver desde fuera. Pero en Fórmula 1, esos detalles cambian todo. Y durante las primeras carreras, la diferencia fue clara. Mercedes, Red Bull, más rápidos, más consistentes. Mientras Aston Martin parecía contenido, limitado, como si el coche nunca terminara de soltarse del todo. Y ahí es donde la historia empieza a girar. Porque cuando un equipo grande parece no usar todo su potencial, no siempre es incapacidad. A veces es decisión. Dentro del proyecto Aston Martin había una lectura muy concreta. No bastaba con cumplir el reglamento. Había que cumplirlo en su forma más estricta, no en teoría, no en condiciones ideales, en pista. Y eso implicaba renunciar a ciertas ventajas a corto plazo. Significaba aceptar perder rendimiento. Al inicio, una apuesta incómoda, porque mientras tú respetas el límite, otros pueden estar estirándolo, sin romperlo claramente, pero empujándolo lo suficiente. Y eso genera una sensación peligrosa, la sensación de que estás quedando atrás, cuando en realidad estás jugando a otro ritmo. Entonces llega el momento que cambia todo. La FIA interviene, y no lo hace con una sanción directa, ni con una acusación pública. Lo hace cambiando la forma de medir, y en Fórmula 1, eso es aún más poderoso. A partir de ese momento,
Los motores ya no se validan solo en condiciones controladas. Ahora deben cumplir bajo temperatura real. Condiciones de carrera, uso real, sin margen, sin interpretación. Y ese pequeño ajuste elimina todo lo demás, porque obliga a todos a alinearse exactamente con el reglamento, y ahí es donde la historia cambia de verdad, porque de repente lo que parecía una desventaja empieza a parecer otra cosa: disciplina, coherencia, preparación. El coche que no destacaba ahora encaja. El rendimiento que no aparecía empieza a tener explicación. Y lo más importante, los equipos que construyeron su ventaja en ese margen tienen que adaptarse rápido, en medio de la temporada, con presión, con puntos en juego. Y eso no es un ajuste menor, es rehacer parte de la base del proyecto. Mientras tanto, Aston Martin no cambia nada, porque ya estaba ahí, ya estaba en ese punto, y eso redefine completamente lo que vimos al inicio del año. Porque si la interpretación del reglamento no era uniforme, entonces las diferencias en pista tampoco lo eran. Y aquí es donde aparece la figura de Alonso con otra dimensión. No como alguien que estaba sufriendo, sino como alguien que entendía el proceso, que aceptaba el momento, que sabía que esto no se iba a definir en las primeras carreras, porque en Fórmula 1 hay dos tipos de temporadas: las que empiezan fuertes y las que terminan fuertes, y rara vez son las mismas. Ahora el campeonato entra en un punto completamente distinto. El equilibrio cambia, las referencias desaparecen, y todos empiezan desde otro lugar, un lugar donde ya no hay interpretación, solo cumplimiento real. Y ahí, Aston Martin deja de ser una incógnita y pasa a ser una amenaza, no porque de repente sea más rápido, sino porque ya estaba preparado para este escenario. Y en este deporte, llegar antes a la solución correcta vale más que cualquier ventaja momentánea. Ahora todo está abierto, y la pregunta ya no es si Aston Martin estaba atrás. La pregunta es otra: ¿cuánto de lo que vimos al inicio fue realmente representativo? Y sobre todo, ¿qué va a pasar ahora que todos compiten bajo exactamente las mismas condiciones? Suscríbete, porque lo que viene en las próximas carreras puede cambiar completamente esta temporada. Y ahora sí, te leo en comentarios.